Muy buenos días. Nosotros le vamos a hablar sobre el síndrome de Crouzon y este equipo está conformado por Cárdenas Rivas Jesús Manuel y su servidora Morales Román Fernanda Jazmín. Síndrome de Crouzon. En 1912 se describe por primera vez el síndrome de Crouzon. Fue conocido como una malformación asociada al cierre prematuro de las suturas craneanas. Este síndrome es un defecto de origen congénito que se caracteriza por malformaciones en el desarrollo ligado al cierre prematuro de las suturas craneales, con consecuencias severas en la conformación de la cara, crecimiento del cerebro limitado, entre otras cosas que le hablaremos más adelante. Se le considera entre las enfermedades hereditarias autosómicas dominantes con penetrancia completa y de expresividad variable. Las deformidades craneofaciales están presentes en el momento del nacimiento. Las mismas se hacen más prominentes con el tiempo, dando lugar a retraso mental en el 12% de los casos. Síntomas. Los síntomas suelen aparecer cerca de los 2 años de edad del menor, no siendo visibles generalmente en el momento del nacimiento. Los síntomas más evidentes son la presencia de un abombamiento del cráneo con las partes superiores y o posteriores aplastadas, una cavidad nasal comprimida que dificulta la respiración por esta vía, el paladar hundido y otras malformaciones faciales y bucales como el prognatismo. Sin embargo, lo más relevante y peligroso son las dificultades respiratorias y alimenticias, que pueden llegar a poner en peligro su vida. También es posible que se produzcan hidrocefalia y otros trastornos neurológicos. La presión intracraneal también es superior a la habitual y puede llegar a presentarse convulsiones. Todas estas dificultades pueden provocar que el menor tenga a lo largo de su crecimiento problemas severos tales como mareos, cefalias frecuentes y problemas perceptivos tanto en la visión como en la audición. En lo que respecta a las alteraciones oculares, la prominencia de estos provoca que sean proclives a infecciones e incluso a la atrofia del sistema visual, pudiendo perder la visión. Además, las malformaciones faciales dificultan el aprendizaje de la comunicación oral, lo que tiende a generar un retraso en su aprendizaje. De todas formas, a pesar de que estas malformaciones podrían afectar al desarrollo intelectual, en la mayor parte de los casos, los sujetos con síndrome de Crouzon suelen tener una inteligencia en la media correspondiente a su edad de desarrollo. Etiología. El origen de este síndrome recae en una mutación del gen responsable por la codificación de los receptores del factor de crecimiento fibroblástico tipo 3 localizado en el brazo largo del cromosoma 10. Esta mutación normalmente se transmite de forma mendeliana, tanto del padre como de la madre, de modo que en cada embarazo la pareja tiene un 50% de probabilidad de tener un hijo sano y un 50% de probabilidad de tener un hijo enfermo. Los factores de crecimiento fibroblástico son una familia de al menos 20 moléculas distintas de señalización cuyas funciones son la regulación celular, proliferación, diferenciación y migración de dichas células, mismas que se hallan en el tejido conectivo y que son responsables de la cicatrización y producción de colágeno, por lo que directamente se hallan relacionadas con la formación precoz de suturas craneofaciales en el síndrome de Crouzon. Epidemiología. El síndrome de Crouzon constituye aproximadamente el 4.8% de todos los casos de craniosintosis y su prevalencia se calcula de 165.000 nacimientos a nivel mundial. Del 30 al 60% son casos esporádicos por mutaciones fortuitas, sin historia familiar. Se encuentra dentro del 20% de los casos que corresponden a formas sindrómicas de craniosintosis, mientras que el 80% restante de craniosintosis o formas no sindrómicas, pero con transmisión hereditaria se presenta en el 10 al 14% de los casos. La agudeza visual ha sido reportada como una anomalía ocular en hasta un 40% de los casos. Aproximadamente el 20% de los pacientes desarrollan atropía óptica por la compresión a la cual se ve sometido el nervio óptico. El 68.6% de los casos presentan hipertensión intracraneana. La hidrocefalia progresiva, al parecer de causa venenosa, se produce en el 30% de estos pacientes. El 80% con coeficiente intelectual puede disminuir al 65.6% sin intervención temprana. El síndrome de Crouzon no tiene predilección racial o sexo y no se sabe si está relacionada con la exposición intrauterina a fármacos. Características clínicas. El síndrome de Crouzon, a diferencia de otras enfermedades, produce alteraciones en dos esferas importantes: estructuras craneofaciales y aparato estomatológico.
Empezaremos hablando de las alteraciones craneofaciales. Durante los primeros meses de vida, las características faciales pueden ser poco notorias, haciéndose evidentes a partir del primer año, por lo que a la inspección se busca la fusión precoz de una o varias suturas craneales, siendo en orden de afección: sagital del 40 al 60% de los casos, coronal del 20 al 30% de los casos y sutura metópica del menos del 10% de los casos, de modo que se produce una reducción de las fosas craneales anterior, media y posterior que resultan trasladadas y que provocan desplazamiento de las estructuras cerebrales. Debido a esto, aumenta la presión craneana y se puede producir retraso mental en distintos grados o no generar problemas a este nivel. De manera secundaria, a los sinostosis producida en este síndrome se puede observar unas facies que la diferencia de la compuesta, en cual evidencia braquicefalia, hueso frontal prominente, órbitas poco profundas, retrusión del tercio medio facial, proptosis, estrabismo, micrognatia y nariz curva. Alteraciones estomatológicas. Debido a la micrognatia maxilar característica de este síndrome, se producen alteraciones como paladar en forma de V invertida, labio superior corto, prognatismo mandibular y arco inferior en forma de U, y como producto de esas alteraciones se produce una serie de maloclusiones dentales, tanto de tipo 2 o 3, en combinación con mordidas cruzadas, abiertas, anteriores o posteriores, además de agenesia de piezas dentarias. Por otro lado, el síndrome de Crouzon puede producir otras alteraciones como fusión progresiva de las vértebras segunda, tercera, quinta y sexta cervicales. Diagnóstico. El diagnóstico radiológico. Cuando se termina el diagnóstico clínico, se pueden confirmar la fusión de las suturas craneales con las técnicas radiográficas comunes, como las radiografías extraorales de cabeza y la tomografía computarizada, en las cuales se pueden observar imágenes similares a impresiones digitiformes o líneas radiopacas pertenecientes a las suturas ya consolidadas, pudiendo existir deformaciones angulares. Por otro lado, en el diagnóstico ortodóntico es muy útil las radiografías panorámicas para saber la disposición general de los dientes y la radiografía lateral de cráneo para hacer un estudio sobre la relación entre maxilares. Sin embargo, este tipo de estudio se hace cuando el paciente está listo para cursar un tratamiento ortodóntico. El síndrome de Crouzon no tiene cura definitiva. El tratamiento propuesto es para resolver las displasias funcionales, por lo que debe ser interdisciplinario, mismo que significa que debe ser tratado por un grupo de profesionales como para así obtener resultados excelentes desde el punto de vista funcional, estético y psicosocial, que repercutirá en la mejoría de calidad de vida del paciente. Es importante recalcar que la evaluación y tratamiento comienzan desde el nacimiento y la infancia, donde se realizan en general tratamientos quirúrgicos guiados por el pediatra, neurocirujano, genetista, endocrinólogo, oftalmólogo y odontopediatra. Luego, a lo largo de la adolescencia, son parte del tratamiento el ortodoncista, odontólogo general, fonoaudiólogos y otorrinolaringólogos, para ayudar a mejorar el caso. Los métodos quirúrgicos utilizados para esta patología son principalmente la craneotomía, extirpación y reemplazo de porciones del hueso craneal, que se recomienda antes de cumplir el primer año, y cuyo objetivo es descomprimir la masa cerebral y mantener la forma craneal lo menos deformada posible. Así también, con el paso de los años en la pubertad se pueden realizar otras cirugías como el avance del tercio mediofacial que mejora el flujo nasal y tracciones del maxilar en edades tempranas para el tratamiento de las apneas del sueño. Generalmente en la adolescencia se elige este tipo de operaciones que corregirá sobre todo el tercio inferior de la cara. Para ello se programará el plan de tratamiento que variará según la gravedad de cada caso, mismo que puede incluir cirugía ortognática u ortodoncia correctiva, por lo que para ello se planifica exámenes básicos como radiografías periapicales, radiografías panorámicas, cefalogramas para evaluar la relación entre la mandíbula superior y la inferior,
tomografía computarizada para evaluar el crecimiento del cráneo, la medida orbital y las relaciones de las mandíbulas. Las imágenes captadas por esta técnica pueden ser reconstruidas en 3 dimensiones y permitir una mejor manipulación de los datos. El pronóstico varía de acuerdo a la gravedad del caso. En general, el pronóstico es bueno para la vida del paciente, pues con los tratamientos insinuados pueden mejorar su calidad de vida. Pero en cuanto a estética facial o manejo del retraso mental, el pronóstico es favorable o desfavorable debido a que son muchos los factores que influyen en el tema, tales como las condiciones económicas de la familia y las condiciones psicosociales del paciente. El síndrome de Crouzon es una enfermedad infrecuentemente que requiere, en la mayoría de los casos, tratamiento quirúrgico complejo. Por lo tanto, su manejo es multidisciplinario y es importante conocerlo para abordarlo adecuadamente. El énfasis en la valoración preanestésica como piedra angular para su manejo adecuado se centra en la valoración de síntomas respiratorios secundarios a obstrucción de la vía aérea superior, alteraciones oculares, valoración de la columna cervical y demás articulaciones y el cálculo de las pérdidas sanguíneas. El monitoreo de estos pacientes debe ser muy completo, incluso de manera invasiva, puesto que el procedimiento es complejo y están implicados directamente sistemas nerviosos, vascular y respiratorio. Por lo tanto, las complicaciones posibles pueden ser graves. El postoperatorio idealmente se hará en una unidad de cuidado intensivo para intubación programada, dados el balance elevado de líquidos que incluyen componentes sanguíneos, el riesgo de compromiso de la vía aérea y el riesgo de sangrado postoperatorio. Como anestesiólogos, debemos manejar adecuadamente el dolor postoperatorio, que en este tipo de procedimientos es moderado a severo, teniendo en cuenta el impacto negativo para los pacientes el no hacerlo. No hay reportes en la literatura en cuanto a predilección de alguna técnica anestésica sobre otra, ni recomendaciones específicas para el manejo de estos pacientes desde el punto de vista anestésico. Por lo tanto, será el juicio del anestesiólogo tratante quien decida el plan a seguir en cada caso individual.